García Harfuch. Hoy leía un argumento ahí en la prensa donde decía a Harfuch no se le puede juzgar por cosas que no dependían de él. Es decir, lo que hizo su abuelo, Marcelino García Barragán, y lo que hizo su padre, Javier García Paniagua. Sin embargo, en política y sobre todo en política mexicana, los símbolos importan e importan mucho. ¿Por qué? Javier García Paniagua significó la intersección de la política de partido, la política de Estado mexicano y la política del aparato de seguridad y el aparato de inteligencia. García Paniagua fue director federal, director de la Federal de Seguridad. Es decir, era un personaje que en tiempos del PRI autoritario de finales del siglo XX entendía perfectamente que él era el vehículo para presionar a todas las disidencias internas y externas. Déjame recordarle al auditorio una cuestión importante. La Federal de Seguridad, creada ex profeso con el señor Fernando Gutiérrez Barrios en tiempos de López Mateos. Así es. Y que se convirtió abiertamente en el receptáculo de todo lo negro y tenebroso políticamente de este país, para dimensionar lo que estás diciendo. Así es. Entonces, Javier García Paniagua pues representaba esa intersección porque fue titular de la DFS, fue presidente del PRI, fue subsecretario de Gobernación, es decir, era un personaje que entendía perfectamente lo que hacía el Estado profundo para que la primera plana política lograra sus objetivos. Y yo veo ese paralelismo con Omar García Harfuch, con su hijo. Porque Omar García Harfuch es un personaje cuya carrera ha estado vinculada todo el tiempo al aparato de seguridad. En el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo en la Policía Federal, incluso con fuertes cuestionamientos por el caso Ayotzinapa, que él rechaza, que él dice, yo estaba en Michoacán cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, su nombre está ahí en la libreta de Sidronio Casarrubias, este personaje de Guerreros Unidos que tenía un registro de todos los funcionarios que eran sobornados por ese cártel que ahora pues es tan relevante para la historia política mexicana. ¿Y qué pasa después del sexenio de Enrique Peña Nieto? Omar García Harfuch llega a la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México no es el primer secretario de Seguridad. Recordemos que el primer secretario de Seguridad fue Jesús Horta. Entonces, ¿qué estaba haciendo García Harfuch? Lo nombran coordinador de inteligencia del gabinete. Es decir, era el personaje que tenía toda la información y toda la radiografía criminal de la capital, al igual que el papá. Después se remueve a Jesús Horta por su completa incompetencia y por las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él de cuando había estado en la Policía Federal, y sale Omar García Harfuch al primer plano. Omar García Harfuch sale con una política de mano dura, una política donde tampoco le permitió al ejército entrar a la capital, a diferencia de lo que sucedió en el resto del país con la militarización de la seguridad pública. Omar García Harfuch toma el control absoluto de eso y da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la tasa de homicidios se reduce prácticamente a la mitad en la administración de Claudio Sheinbaum y el artífice de esa política es García Harfuch. Sin embargo, hay una crítica velada, como ya lo comentamos ahora, a raíz de la extradición de Ovidio Guzmán. La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dice: los Chapitos crecieron entre 2018 y 2021 en la Ciudad de México. Ese fue su centro de operaciones. Entonces, quien era el coordinador de inteligencia y quien era el gran arquitecto de la política de seguridad no vio nada, fue tolerante, fue omiso, fue cómplice. ¿Qué pasó con Omar García Harfuch y los Chapitos? ¿Algo? ¿Vino el coletazo? Por supuesto, Ramón, pero a ver, García Harfuch atentado en su contra. ¿Se dedicó a perseguir a quién? Y con justa razón. ¿A Jalisco Nueva Generación? Al cártel Jalisco Nueva Generación y a sus aliados de la Unión Tepito en el gobierno de la Ciudad de México. Que florecieron en la época de Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chong. Así es.